Para realizar el siguiente trabajo, usaremos el programa KDecimo. Antes de comenzar con nuestro circuito, vamos a nombrar los componentes que utilizaremos para su armado. Tenemos en primera instancia alimentación L1, L2, L3, EE, disyuntor 3, contactor 3, bobina monoestable, relé térmico, motor trifásico, disyuntor 2, señalización óptica, accionamiento térmico normalmente cerrado, contacto pulsador normalmente cerrado, contacto pulsador normalmente abierto y contacto auxiliar normalmente abierto. Una vez mencionados los componentes de nuestro circuito, haremos una breve descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, el disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente. Técnicamente detecta diferencias entre las magnitudes de intensidad y en esos casos corta el circuito. Contactor 3 es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Bobina monoestable, componente pasivo de un circuito que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Un relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos. El motor trifásico recibe este nombre ya que se alimenta de energía eléctrica trifásica. Contacto pulsador NC asegura las autoalimentaciones, los mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. Contacto pulsador NA aseguran las autoalimentaciones, los mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. Señalización óptica. Los dispositivos de señalización son elementos que se utilizan para indicar si un contador y, por tanto, una carga está o no operando. Una vez nombrados los componentes y haber explicado cada uno de los componentes, vamos a pasar a explicar el circuito. Como se ve en la imagen, nosotros ya tenemos los componentes colocados en su respectiva posición. Tenemos las conexiones hechas, tenemos los 3 botones que vamos a usar y vamos a pasar a explicar más o menos cómo funciona este circuito. Por ejemplo, en la parte de la lógica cableada, donde está el motor trifásico, se realizan las conexiones de nuestra lógica cableada como se muestra en el bosquejo, utilizando cable fase y asegurándonos de que todas las conexiones estén de manera correcta. Aquí vamos a utilizar 2 contactores, los cuales poseen conexiones invertidas en la parte de abajo, siguiendo el siguiente orden: 4-6 y 6-4, para poder lograr el inversor de giro. Luego, en la parte derecha, en nuestra otra lógica cableada que tenemos aquí en el otro circuito, se realizan todas las conexiones correspondientes verificando que estén de manera correcta. Para poder lograr que nuestro motor gire de manera contraria a la estipulada en un principio, se debe replicar el circuito original y cada uno de sus componentes y conexiones, para luego unirlos al circuito original y así lograr un único circuito. Por último, al activar el circuito, activaremos los disyuntores Q1 y Q2, los cuales nos permitirán el paso de la corriente eléctrica. Así podremos, al pulsar uno de los botones, activar el contacto NA, ocasionando que el motor gire hacia la izquierda o hacia la derecha según se prefiera. Tanto la bobina como la señalización monoestable se iluminarán dándonos a entender que la corriente está circulando de manera correcta y que nuestro circuito está activo. Para poder activar y utilizar el circuito conformado, se deben activar ambos disyuntores, pulsar el primer botón para que el motor gire hacia la izquierda y para que el motor gire hacia la derecha se debe parar el circuito por completo antes de accionar el segundo botón, de lo contrario se producirá un cortocircuito.
En las siguientes imágenes se mostrará cómo funciona el circuito. La idea era subir un video con el circuito funcionando en vivo, pero como no pude hacerlo, subí pantallazos de cómo va funcionando el circuito. Como podrán ver, en la imagen número 1 activamos los dos disyuntores, se muestra el paso de la corriente y pasamos a la imagen número 2, donde oprimimos el primer botón, pasa la corriente, se activan los interruptores correspondientes, se ilumina la bobina y la ampolleta en este caso, y marcando que el paso de la corriente es correcta y que está ocurriendo una función, un movimiento, y se ve como el motor puede girar hacia la derecha. En la tercera imagen se ve como tenemos que oprimir el botón de stop para poder cortar la corriente, porque nosotros no podemos llegar y tocar el botón 2, porque va a haber un cruce de corriente y se va a producir un cortocircuito. Entonces tocamos el botón stop, se para el circuito y accionamos el segundo botón, dando nuevamente el paso a la corriente, se iluminan la segunda bobina y la segunda ampolleta, indicando que está funcionando de manera correcta, y el motor girará hacia la izquierda.